como el sándalo tiene que quemarse para exhalar su perfume, así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952. 70 horas de furioso combate en que aullaron las ametralladoras y rugieron los cañones, dieron la ansiada libertad a los bolivianos. El Movimiento Nacionalista Revolucionario es un partido político boliviano fundado en 1942 que llegó a ser el partido más importante de la segunda mitad del siglo XX y uno de los más influyentes de toda la historia republicana de Bolivia. Gobernó este país por medio de las presidencias de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, Lidia Gayler y Gonzalo Sánchez de Lozada. Se gestó después de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Ideológicamente pasó del nacionalismo revolucionario a posiciones liberales en economía, aunque con importantes rasgos de política social modernizadoras de las instituciones democráticas y económicas del país. Entre 1946 y 1952 fueron los 6 años en la oposición. Depuraron la dirección, confirmando a Paz Estenssoro como jefe y determinaron una preeminencia de la izquierda del movimiento con la presencia de importantes cuadros llegados del marxismo. La revolución de 1952 definió su programa en las medidas que aplicó en el gobierno. Ya en el gobierno sufrió varias decisiones. Las 3 más importantes fueron el Partido Revolucionario Auténtico de Walter Guevara en 1960, el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional de Juan Lechín en 1963 y en el Llano el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda de Hernán Siles en 1969. En los gobiernos de los periodos de 1985 a 1989, 1993 a 1997 y 2002 a 2003, el partido promovió la liberación económica principalmente a través del famoso Decreto Supremo 21060 y un proceso de privatización, más conocido como capitalización de las principales empresas estatales, así como reformas económicas de tipo neoliberal. Ya en 1943 se dio un golpe cívico-militar que derrocó a Peñaranda. Paz, siendo responsable de la cartera de Hacienda, jugó un papel importante, puesto que promovió la remoción de explotación agraria de herencia colonial, reconoció los derechos de indios, pausó los desplazamientos forzosos de terratenientes y mineros, y también dispuso aumentos en salarios. Fue el ideólogo de la democracia moderna. En su primera presidencia, 1952 a 1956, puso en marcha su programa de Revolución Nacional, que suponía una transformación social y económica en Bolivia. Lo primero que hizo Paz fue nacionalizar la minería. Aprobó una ley que concede derechos de elección y elegibilidad a todos los bolivianos mayores de 21 años. En 1953 puso en marcha la Ley de Reforma Agraria. Además, buscó fortalecer las movilizaciones de organizaciones obreras y campesinas. Para ese año también intentó un oscuro golpe derechista que fue promovido por los sectores del MNR. La inflación se disparó y la reforma agraria no resultó como esperaba. En 1955 impulsó la educación universal obligatoria y propuso la construcción de vías para el desarrollo del país. El vicepresidente Sláez aceptó la ayuda de Estados Unidos para estabilizar la economía por medio de importaciones. Tras la nominación de Paz en 1960 a presidencia, Walter Guevara vio sus ambiciones frustradas y creó el Partido Revolucionario Auténtico. Víctor adquirió la presidencia y su segundo mandato, 1960 a 1964, se caracterizó por las tensiones del MNR y Sláez. Por ello, en 1961 dejó fundamentados los pilares de la Revolución Nacional, los cuales defendían la propiedad pública minera, la reforma agraria y el sufragio universal, propuestos en su mandato anterior. Con ayuda de Estados Unidos y Alemania, hizo un plan para reorganizar la industria del estaño, lo que trajo desempleo y retención de salarios. En 1964, Lechín rompió con el MNR y creó el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista. Con ello, Guevara y Sláez querían la caída de Paz.
Paz aceptó como vicepresidente a un militar llamado René Barrientos Ortuño, quien para su tercer mandato, junto con otros militares, buscaban deshacerse de él y de su partido. El 3 de noviembre, junto con ayuda de inteligencia militar de Estados Unidos, Barrientos dio un golpe y forzó a Paz a huir a Perú, lo que dio paso a una junta militar restauradora que dio suerte al gobierno de Barrientos y al general Alfredo Banda. Con ello se dio un periodo de reformismo militar autoritario represivo e hizo fracasar el régimen de 1952. Paz pasó 7 años exiliado en Lima. Aún así, intentó volver en varias ocasiones, pero lo detuvo pensar en el arresto que le esperaba. En 1971, Paz se alió con Hugo Banzer, que iba contra el régimen militar. Con ello, en 1971, el 21 de agosto, Banzer se proclamó presidente y allí se reveló la alianza que existía, aunque en 1974 Banzer expulsó a Estados Unidos a Paz y conformó un gabinete militar dejando afuera a partidos y sindicatos. Para 1982, Bolivia había vivido más de 192 golpes de Estado. Para el 6 de agosto, el pueblo se había revolcado al no querer un exdictador como presidente. De ese modo, dieron paso a Paz para volver a gobernar. Para ese momento, el país vivió una pesadilla económica con la inflación y Paz se proclamó con una frase que se hizo célebre. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. El 29 de agosto impuso una nueva política económica que retomó las políticas de 1952, que tuvo un crecimiento positivo. Al finalizar su mandato, Paz tuvo resultados buenos para toda la nación. En su poder, dio a conocer su apego con el orden constitucional y la democracia. El objetivo principal del movimiento era crear un partido político de centroizquierda que buscaba el establecimiento de un gobierno representado por obreros y campesinos. Durante la Revolución de 1952, el gobierno sufrió varias divisiones. Entre las más importantes se encuentran el Partido Revolucionario Auténtico, PRA, en 1960, el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional, PRIN, en 1963, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, MNRI, en 1969. Entre los gobiernos de 1985 y 2003, el partido sufrió varias reformas económicas de tipo neoliberal. Pasó a ser un partido reformista de centro-derecha en los años 80 y finalmente en los años 90 y comienzos del siglo XXI volvió a dar un vuelco a su doctrina inicial y revolucionaria de los años 50. En el año 1966 se instala en Bolivia el conocido revolucionario comunista, político, guerrillero, escritor y periodista Che Guevara, con el pensamiento de acabar con el imperialismo en todos los países que conformaban Iberoamérica. Allí formó un grupo que se bautizó como el Ejército de Liberación Nacional, integrado por experimentados cubanos y comunistas de Bolivia. Asimismo, escogió a Bolivia como centro de operaciones gracias a su posición estratégica, para atacar con la guerrilla hacia Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. Su ideología se basaba en la instauración de una estructura política en donde la sociedad explotada tuviera derecho a una vida digna, reconociendo las inconformidades del ser humano, en especial las del latinoamericano, ante la injusticia, corrupción, pobreza, analfabetismo y cosificación de la persona. El Che Guevara fue un hombre con un gran sentido de justicia, luchó incansablemente para establecer sus ideales a favor de las clases más bajas de los países iberoamericanos y en otras partes del mundo. Asimismo, se conoce como un visionario político, gracias a que desarrolló una serie de ideales y conceptos bautizados como el guevarismo, que se caracterizaban por el marxismo, comunismo y antiimperialismo. Tenía un ideal claro y era el de establecer una revolución que diera lugar a la construcción de una sociedad socialista con identidad propia. No obstante, su plan no movió las masas de las ciudades de Bolivia, ni tuvo apoyo de los campesinos en las zonas rurales, ni de las organizaciones políticas comunistas, así que no tuvo éxito. Tras el intento fallido
de revolucionar Bolivia, Che Guevara se ve en la necesidad de huir a una isla aislada de la región selvática. En octubre de 1967, y gracias a la denuncia de algunos campesinos y a más de 400 soldados encabezados por el entonces capitán Gary Prada, ubicaron en la quebrada El Chorro a Che Guevara y realizaron su captura en la región de Valle Grande, a lo que luego la CIA tenía sentenciado a ser fusilado para darle el fin a la revolución. Siendo así, uno de los agentes de la CIA le comunica lo que sucederá y él responde: es mejor así, yo nunca debía haber caído preso vivo. Las primeras balas le impactan en las piernas, luego le hieren mortalmente en el brazo, el hombro y el corazón. A los pocos minutos, Che Guevara muere. Exhiben su cadáver y como prueba contundente de su muerte, toman sus manos mutiladas para evidenciar a través de las huellas dactilares a la CIA que era verdad. Su cuerpo fue enterrado en un lugar secreto y años más tarde, en 1997, localizaron los restos que fueron exhumados y trasladados a Cuba. Allí fueron enterrados con los más altos honores por el gobierno de Fidel Castro. La masacre minera de San Juan ocurrió en la madrugada del 24 de junio de 1967 bajo el régimen del general René Barrientos, con el fin de acabar con la resistencia de la clase obrera y trabajadora, y ya que estos también apoyaban a la ideología de la guerrilla de Che Guevara. La noche de San Juan se vivía tranquila. Luego, a las 12 de la noche, al terminar la celebración de San Juan, los asesores de Barrientos llegaron a atacar a los mineros y a sus familias, los cuales fueron acorralados, y alrededor de las 5 de la mañana, sin importar a quién, mujeres, niños, ancianos, comenzó una gran balacera. No tuvieron oportunidad de comunicarse por radioemisoras debido a que fueron intimidados por los soldados. Y por otro lado, este régimen contó con el apoyo de la empresa de energía, que fue encargada de cortar la luz e impedir la transmisión de cualquier aviso. Esta masacre dejó muchos muertos y heridos, niños llorando y con traumas, y las madres intentando calmar el miedo. Y hasta el día de hoy se desconoce el número de mineros desaparecidos. También, esta masacre es importante en la historia de Bolivia, se mantiene viva en la memoria colectiva y se transmite a través de una tradición, como uno de los hechos históricos más grandes. El 27 de abril de 1969, en Cochabamba, Bolivia, murió René Barrientos, debido a un accidente aéreo que muchas personas creen fue ocasionado. Con la muerte de Barrientos tomó el poder el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salines de abril a septiembre de 1969, cuando fue derrocado por un golpe militar liderado por Alfredo Obando Candil, quien garantizaba varias libertades a los ciudadanos y a la prensa, abolió la Ley de Seguridad del Estado y autorizó a los líderes sindicales para reorganizar la Central Obrera Boliviana. En octubre de 1970 se lleva a cabo otro golpe militar, esta vez encabezado por el general Rogelio Miranda. Una vez derrocan a Obando, organizan una junta militar. En respuesta a esto, la Central Obrera Boliviana hace una huelga que lleva a Juan José Torres al poder, quien tenía gran apoyo popular por su posición antiimperialista. Durante su periodo de gobierno, se nacionalizaron empresas, se retiraron grupos militares de la ciudad, los sueldos aumentaron, repartieron nuevas tierras entre los campesinos y además se formó una asamblea popular formada principalmente por sindicatos obreros, partidos políticos y campesinos que proponían medidas de gobierno. Tenían como objetivo realizar una revolución socialista en Bolivia. Además, propusieron la creación de milicias populares para defender la revolución, lo cual fue inaceptable para Estados Unidos y para las Fuerzas Armadas. El 21 de agosto de 1971, Torres pidió a los ciudadanos resistirse al nuevo golpe de Estado, esta vez organizado por la extrema derecha. Universitarios, obreros y miembros del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla conformada por el Che, salieron a manifestarse y sobre las 6:30 de la tarde, 2 aviones dispararon sobre los manifestantes. Ese día, muchas personas fueron apresadas y hasta el día de hoy se desconoce el número de muertos. Así comenzó el régimen de Banzer Suárez y en 1976 Torres fue secuestrado y posteriormente asesinado en Buenos Aires, Argentina. El 24 de agosto empieza de manera oficial la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Oriundo de Concepción y militar procedente de una familia alemana, este ya había ocupado algunos cargos públicos,
Por ejemplo, fue ministro de Cultura y de Educación. Inicialmente, después del golpe de Estado, la dictadura de Banzer contó con el apoyo del Movimiento Nacional Revolucionario y de Víctor Paz Extensor. Esto hasta 1972, cuando por diferencias ideológicas decidieron romper lazos. Banzer Suárez pensó que sería buena idea exiliar a Víctor Paz Extensor, y así lo hizo. Desde allí su gobierno sería estrictamente militar y legalizó cualquier corriente de izquierda, clausuró universidades, suspendió la Central Obrera Boliviana y además creó el Consejo Nacional de Educación Superior, que se encargó de prohibir la autonomía universitaria. El gobierno de Banzer Suárez criminalizó cualquier foco de oposición en el país. Por otro lado, el gobierno de Banzer Suárez se caracterizó por estar a favor del capital y de la inversión extranjera. Esto lo volvió un acérrimo aliado de Estados Unidos y de Brasil, al punto de devaluar el peso boliviano. Para octubre de 1972, la devaluación del peso boliviano era del casi 67%, lo que ocasionó el bajo aumento salarial, y para 1973, la supresión de productos de consumo popular, el aumento del precio de la comida y la baja de subsidios llevó a los campesinos a movilizarse. Estos eran los más afectados por las nuevas medidas. El 19 de enero, tras los taponamientos en las vías, el gobierno decidió responder con aviones de caza, tanques, carros blindados contra más o menos 20.000 campesinos desarmados. El 19 de enero de 1974 se conocería como la Masacre del Valle. Para ese mismo año, el señor Hugo Banzer Suárez propició un autogolpe de Estado donde eliminó todos los partidos que conformaban el poder ejecutivo y creó un gabinete únicamente conformado por sus allegados. Las políticas de la dictadura propiciaron el declive de la vida de los bolivianos, políticas que beneficiaban la inversión extranjera, que centraron la economía en Santa Cruz y además elevaron los precios del petróleo, llevaron a los bolivianos a gestar una nueva revolución. Sin embargo, un nuevo hecho confirmaría que el pueblo se tenía que levantar. El asesinato de Juan José Torres, el 2 de junio de 1976, bajo el marco del Plan Cóndor, una iniciativa criminal impulsada por los represores del Cono Sur y apoyada por los Estados Unidos. Las protestas en su honor fueron reprimidas y esto contribuyó finalmente a la caída de la imagen del Banzerato. Con este denominado autogolpe de Estado e integración en el Plan Cóndor, la imagen de Banzer decayó, además por la desaprobación popular al ser partícipe del asesinato del ya mencionado Juan José Torres. Banzer estrechó relaciones con países como Argentina y Chile, en donde estaba Augusto Pinochet, con quien negociaba el regreso del mar que Bolivia había perdido a cambio de darle unos terrenos bolivianos. Esto desató la furia de los ciudadanos y en diciembre de 1977 se dio una huelga empezada por 4 mujeres inicialmente, quienes llegaron a las instalaciones del periódico Presencia, en donde exigieron la amnistía para presos políticos, trabajo para mineros que habían sido despedidos injustamente, entre otras peticiones en pro de la dignidad obrera. Ante las demandas del pueblo boliviano, Banzer tuvo que dejar hacer elecciones. El pueblo, al ver que el candidato oficialista había ganado, se supo que hubo fraude. Estas elecciones fueron anuladas. En 1982, y ante la baja influencia de Estados Unidos en países del Cono Sur, Bolivia estuvo a punto de entrar en una guerra civil debido al cansancio político y a la baja calidad de vida que llevaban los sectores populares. En este año se declararon legítimas las elecciones realizadas 2 años atrás, que dio por ganador a Hernán Siles Suazo, y este le cedió el poder años más tarde a Víctor Paz Extensor, luego de 33 años de asumir su primera presidencia. Y así se da fin a la última de tantas dictaduras ejercidas en el país boliviano.